tardes, bienvenidos y muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros un ratito. Mi nombre es Beatriz Sánchez, soy enfermera MSL en el Departamento Médico de Urgomedical y hoy voy a estar con vosotros hablando un poquito, ¿no?, de este manejo de las heridas. Tengo el placer de estar con mi compañera Ana de la Fuente, que también estará con nosotros para ayudarnos un poquito en lo que es la gestión de la sesión. Buenas Vamos a hacer... tardes. Hola, Ana, perdón. Vamos a hacer una sesión un poquito interactiva, ¿vale? Os vamos a lanzar alguna pregunta directamente en la pantalla, os avisaré antes para que simplemente cliquéis en la respuesta que consideréis más óptima según vosotros o escribáis, ¿vale? Os vamos a explicar antes. Y lo que sí que me gustaría comentar es que para lanzar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que queráis aportar, hay una opción arriba que se llama preguntas y respuestas, PIR. ¿Vale? Con una interrogación. Hacerlo a través de ese botón, os sale la opción de escribir. Si queréis también, porque os dé apuro escribir, que a veces estamos en esta situación, lo podéis hacer de forma anónima y luego al final de la sesión resolveremos todas las dudas. Sin más, vamos a comenzar. Y aquí siempre me gustaría preguntaros cuáles son vuestros objetivos cuando un paciente acude por primera vez a vuestra consulta. Suelen salir temas como que no le duela, que venga las menores veces posibles, que esté contento con mi trabajo, que yo sepa, ¿no?, realizar esa cura en la mejor forma posible, que utilice un tratamiento costo efectivo. ¿Vale? Son más o menos las ideas que soléis comentarnos y en este caso lo hemos resumido en tres objetivos principales. Por una parte, cerrar las heridas cuanto antes, mejorar la calidad de vida del paciente, que está asociado, ¿no?, a este primer objetivo y también asociado al resto, realizar un tratamiento costo efectivo. ¿Vale? Recordar estos objetivos porque luego volveremos de nuevo a ellos. Y antes de hablar del tratamiento de las heridas, vamos a recordar cómo es ese proceso de cicatrización. Es ese proceso fisiológico que tiene lugar al producirse una herida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cubrir ese hueco que ha dejado la herida, de volver a formar, ¿no?, nuevo tejido que tape ese agujero. Como sabéis, de forma fisiológica tiene 4 fases. La primera fase es la fase hemostática, es una fase muy rápida que dura segundos, minutos, y cuyo objetivo es la defensa del organismo. Es como si dijésemos la fase de emergencia. El objetivo, la defensa, el cierre o la detención, ¿no?, de la hemorragia, y por ello las células principales van a ser, en este caso, las plaquetas. Como tenemos un organismo muy inteligente, a la vez va a hacer un proceso de vasoconstricción para frenar el aporte vascular en esa zona. Posterior a esta hemostasia tiene lugar la fase inflamatoria. En este caso, el objetivo va a ser la defensa, por lo que las células principales van a ser los neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. Y para facilitar la llegada de estas células de defensa al lecho de la lesión, nuestro organismo en este caso lo que va a hacer es una vasodilatación. De ahí que esta fase sea una fase más exudativa. Y me gusta recordar este punto porque muchas veces cuando de repente aumenta el exudado en una herida solemos irnos, ¿no?, es que la herida se ha infectado. Muchas veces sí, pero muchas veces puede ser que esta herida estuviera estancada en ese proceso de cicatrización y al reactivarse esta fase inflamatoria, ¿no?, para poder continuar en esa cicatrización, aumenta el nivel de exudado, ¿vale?, debido a esta vasodilatación. Una vez transcurrida esta fase inflamatoria, vamos a la tercera, que es la fase de proliferación, cuyo objetivo es cubrir ese hueco que ha dejado la herida y donde tienen lugar 2 subprocesos. Por una parte, esa formación de nuevo tejido o fibroblastia, de ahí que la célula principal sea el fibroblasto o miofibroblasto, ese encargado de formar los elementos de la matriz extracelular, ese colágeno, esa elastina. Pero si yo creo un nuevo tejido y no le doy nutrientes, no le doy oxígeno, ese tejido moriría, ¿no? Que necesito entonces formar nuevos vasos sanguíneos. De ahí que el otro proceso que tenga lugar sea la angiogénesis o formación de nuevos vasos. Y por último, la fase de remodelación o modulación, en la cual ese tejido nuevo que ha cubierto la lesión gana resistencia, se vuelve más madura y adquiere características similares al tejido circundante. ¿Vale? Una vez traspasados o pasadas estas 4 fases, tendríamos la herida epitelizada o cicatrizada al 100%.
Pero como todos sabéis, el proceso de cicatrización no es igual en todos los pacientes. Tenemos arriba el ejemplo de Carlos, un chico joven que aparece que se ha caído de la moto, ¿no? Tiene una herida ahí en la pierna, tiene su casco, donde podemos encontrar un proceso de cicatrización normal, fisiológico. Una persona joven, a priori sin ninguna enfermedad, ¿no? Concomitante, ninguna patología. Aquí que vamos a ver que en aproximadamente 3 semanas esa herida puede estar cicatrizada, vámonos a un niño, ¿no? Pero por el contrario, en caso de Rosa, Paco y María, o Rosa, una paciente inmovilizada, Paco, paciente con enfermedad venosa crónica, ¿no? Aparece esa herida en la pierna, aparecen esas varices, edema, y María, una paciente con un glucómetro de la mano y una bota de descarga. El proceso de cicatrización no va a ser igual que en Carlos. Vamos a encontrar un proceso de cicatrización alterado, estancado. ¿En qué fase? La fase inflamatoria. ¿Vale? Esta es la fase donde esas heridas que llamamos cronificadas, no esas heridas que se nos han estancado y tardan en cicatrizar, es donde se quedan estancadas, ¿vale? En esa fase inflamatoria, evitando en este caso, ¿no? O impidiéndose el pasar a las siguientes fases. ¿Y qué causas, ¿no? van a hacer que la persona que yo tengo en mi consulta tenga este proceso de cicatrización alterado? Se ha descrito en la evidencia que la edad avanzada, es decir, simplemente por el hecho de envejecer, tenemos un proceso de cicatrización más alterado. De hecho, se estima que en pacientes de edad avanzada el proceso de cicatrización puede ser hasta 4 veces más lento que en una persona joven. Pacientes obesos, malnutridos, con anemia, que abusan de tóxicos, ¿no? O están polimedicados, diabetes, insuficiencia venosa crónica, claudicación o incluso historial de enfermedad arterial. Todas estas causas nos van a llevar a ese proceso de cicatrización alterado. ¿Y esto es por qué? ¿No? Porque estas características nos llevan a este concepto. Bueno, van a hacer que estas características lleven a que esa persona o ese paciente sea un paciente con un plus, ¿vale? A partir de ahora vamos a hablar de este paciente con un plus para referirnos al paciente con dificultad en el proceso de cicatrización, ¿vale? Recordar este concepto porque vamos a volver a él. ¿Y por qué un paciente con un plus? Es un paciente con ese proceso de cicatrización alterado, debido a un exceso de unas enzimas llamadas metaloproteasas, que seguramente hayáis oído hablar de ellas. Entonces, os vamos a lanzar esa primera pregunta en pantalla para ver un poquito qué habéis oído sobre las metaloproteasas. ¿Vale? Ana, cuando puedas. Ya está, la tenemos en pantalla. Vamos a dejar unos segunditos para que podáis responder. Os animo a que lo hagáis, no es ningún examen ni nada, es simplemente para ir guiando un poquito la sesión. Ana, ¿cómo vamos? Pues mira, va ganando a niveles superiores de metaloproteasas peores resultados de cicatrización. Un 20% nos dicen que a niveles superiores de metaloproteasas mejores resultados de cicatrización. Va ganando la última. Perfecto. Cuando consideres, Ana, finalizamos el voto y continuamos. Sí, nos quedamos con la última opción, con un 86% a niveles superiores de metaloproteasas, peores resultados de cicatrización. Vamos a dejarlo ahí, luego volvemos a ver cuál es la respuesta correcta. Pero antes de ver, ¿no?, cómo actúan estas metaloproteasas o si es mejor cuando están en volúmenes pequeños o cuando están en volúmenes grandes, vamos a recordar cómo funciona la matriz extracelular, esa MEC. Como sabéis, la matriz extracelular es ese entramado, ¿no?, de fibras, de colágeno, de elastina que le van a aportar a nuestra piel esa rigidez y esa elasticidad. Es como si dijésemos un andamio, ¿vale?, flexible. ¿Por qué pongo aquí este andamio de bambú? Porque realmente, si sabéis, los barrotes de bambú dan esa consistencia, ¿no?, para que ese andamio no se caiga, pero a la vez tienen cierta flexibilidad para que un pequeño golpe no rompa el barrote de bambú en sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces estos barrotes que forman el andamio se rompen y hay que reemplazarle, ¿no? Hay que quitar ese barrote y cambiarle por uno nuevo. Y esto es lo que ocurre realmente con esa matriz extracelular en el momento que se produce una herida, ¿vale? Ese colágeno, esa elastina dañada, hay que quitarla y formar
o poner ahí de nuevo ese colágeno y esa elastina. Y aquí es donde entran en juego esas metaloproteasas, esas enzimas proteolíticas que son necesarias a la hora de cicatrizar porque se encargan de degradar todo ese tejido que ya no nos vale, ese tejido dañado, esos vasos sanguíneos que se han dañado, también se encargan de degradarlos para que yo pueda formar nuevo tejido, nuevos vasos y me van a ayudar en esa aproximación de los bordes. Además, lanzan citoquinas inflamatorias para llamar a que más metaloproteasas vengan a ayudarnos, ¿no?, en esa función de limpieza. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto funciona y es necesario que funcione, pero cuando las metaloproteasas están en niveles óptimos, cuando hay un nivel equilibrado de metaloproteasas. Hay situaciones donde vamos a encontrar estas metaloproteasas en exceso y lo que van a hacer aquí es dejar de distinguir entre el tejido dañado y el neoformado, dejar de distinguir entre aquello que tienen que degradar y aquello que hay que respetar, ¿no? Y empiezan a degradar sin parar, se vuelven locas, no saben cuándo hay que parar, siguen degradando, degradando, degradando y siguen además lanzando esas citoquinas inflamatorias para llamar a más. ¿Vale? Entonces, hay un momento en el que están degradando mucho más de aquello de lo que deberían, ¿vale? Y esto es debido a ese exceso de metaloproteasas, de ahí que la respuesta correcta sea la última, como habéis comentado anteriormente. A mayor nivel de metaloproteasas, es decir, cuando estas metaloproteasas están en exceso, van a dificultar ese proceso de cicatrización, ¿vale? Las necesitamos sí, pero en un nivel equilibrado, en un nivel óptimo. ¿Y qué nos dice la evidencia? Bueno, pues que esos pacientes con un plus, como ya hemos visto, dado a las características que presentan, van a tener asociado un aumento de metaloproteasas, pero también va a depender un poquito de la etiología de la lesión, ¿vale? Se ha visto y ha quedado descrito que toda herida crónica va a presentar un exceso de metaloproteasas incluso antes de producirse la herida, pero si nos vamos a etiologías concretas, vamos a encontrar que una úlcera venosa va a tener una elevación de metaloproteasas por 10, frente a ese proceso fisiológico de cicatrización, frente a ese niño, ¿no?, o a Carlos que estaba sentado con el casco de la moto y la herida en la pierna. Cuando hablamos de una úlcera por presión, vamos a encontrar una elevación por 25 y cuando hablamos de una úlcera de pie diabético, una elevación por 65 de ese nivel de metaloproteasas, ¿vale? Entonces, simplemente por la etiología que tienen estas lesiones, vamos a ver ya afectada, ¿no?, esa cicatrización. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? ¿A qué nos van a llevar este aumento de metaloproteasas? Bueno, pues a la cronicidad de la herida, como ya hemos dicho, se van a quedar estancadas en esa fase inflamatoria, y si yo no actúo ahí, no voy a permitir que la herida siga avanzando en esa cicatrización. A más tiempo una herida abierta, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de biofilm, mayor cantidad, ¿no?, de detritos, mayor riesgo de esa proliferación bacteriana asociada. Muchas veces el estado final es una amputación que podíamos incluso haber evitado y sobre todo pérdida de la calidad de vida, que si recordáis era uno de esos objetivos generales, al igual que la disminución del tiempo de cicatrización. Todo ello me va a llevar a un tratamiento más costoso. Y cuando hablamos del tratamiento de una lesión, yo siempre digo, como enfermeros no curamos heridas, curamos personas que tienen una herida, por lo que hay que hacer esa evaluación integral del paciente, hay que ver todos esos aspectos que me pueden influir en esta cicatrización y ese tratamiento integral. Vamos a realizar por una parte el tratamiento local de la herida, pero no nos debemos olvidar del tratamiento etiológico, el tratamiento de la causa que está generando esa herida en sí. Vamos a comenzar por la parte del tratamiento local de la herida y para ello vamos a recordar esas 4 acciones o esos 4 puntos que debemos llevar a cabo a la hora de tratar localmente una lesión. Por una parte, la limpieza y desbridamiento, esa L, la E de exudado y piel perilesional, la I de infección y la P de promoción de la cicatrización, ¿vale? Estos 4 puntos van a ser indispensables y si los damos la vuelta, vamos a obtener un acrónimo que es muy fácil de recordar cuando hablamos de las heridas, es el acrónimo PIEL, ¿vale? Con este acrónimo vamos a abordar localmente esas 4 actividades o acciones indispensables al curar una herida. Y no es que tenga una mente maravillosa y una imaginación top que me haya ocurrido ahora este acrónimo, sino que ha sido incluido dentro de un protocolo de abordaje de heridas en pacientes de edad avanzada que ha recibido el aval como documento de interés científico por la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología y por el grupo GENEAU. Vamos a ir viendo uno por uno y vamos a empezar por esa L, esa limpieza y desbridamiento. Y aquí,
antes de nada, me gustaría consultaros si vosotros comeríais algo que ha sido cocinado en esta cocina, si es que hemos llegado a poder cocinarlo, ¿no? Porque creo que limpieza le falta. Recordar esta imagen. Y vamos a lanzaros ahora la segunda pregunta interactiva, ¿vale? Os voy a mostrar 11 imágenes, 11 fotos de heridas y me gustaría que recordarais más o menos cuántas de ellas consideráis que están limpias y cuántas de ellas consideráis que están sucias, que es lo que vamos a votar luego en esa pregunta interactiva, ¿vale? Entonces aquí tenéis la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, la décima y la última. Ana, si puedes lanzar la pregunta. Ya está lanzada. Venga, dejamos de nuevo unos segunditos para que podáis responder. Veo alguna mano levantada, aprovecho ahora para recordaros que os animamos, por favor, os pedimos encarecidamente que no queremos que quede ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario en el aire. Entonces, está habilitado en la parte superior de la pantalla un botón que se llama PIR o preguntas y respuestas para que podáis ir preguntando todo aquello que consideréis y luego al final de la sesión responderemos todas las dudas. ¿Cómo vamos, Ana? Mira, de momento va ganando la opción de 4 limpias y 7 sucias. Le sigue todas sucias, todas limpias y en última posición 5 limpias, 6 sucias. Pues cuando consideres, finalizamos y continuamos. Pues si quieres seguimos. Ha ganado 4 limpias, 7 sucias con un 50% de votos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues una pregunta un poquito trampa. ¿Por qué digo esto? Porque no hay herida limpia, es decir, la respuesta correcta era todas están sucias. Y aquí llega una pregunta existencial, ¿no? Muchas veces cuando os consultamos cuántas hay limpias, cuántas hay sucias, nos vamos a limpio sucio por herida infectada o no infectada, o nos vamos a limpio sucio por sucio limpio, en este caso, por herida esfacelada, ¿no? Amarilla o herida rojita, con tejido de granulación. Es un concepto que cada uno interpretamos a nuestro modo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en todas las heridas hay detritus, hay restos de tratamientos, hay restos de nuestro propio sistema inmune que van a hacer, ¿no?, que esa herida presente suciedad, que esté sucia y eso sea un caldo de cultivo para una mayor proliferación bacteriana o para estancar ese proceso de cicatrización, para potenciar ese proceso inflamatorio, ¿vale? De ahí la necesidad de que todas las heridas deban limpiarse, ¿vale? Y esto no lo digo yo ahora, lo dicen las últimas publicaciones y consensos, que hay que limpiar esas heridas de forma sistemática para evitar todos estos problemas asociados a la no limpieza. ¿Y cómo debemos limpiarlo? Bueno, pues hay que limpiarlo inicialmente y en cada una de las curas, es decir, antes de cada cambio de apósito debemos limpiar la herida con una presión efectiva que me permita eliminar todo ese tejido desvitalizado, respetando el tejido sano y a una temperatura ambiente. ¿Y con qué limpiamos? Bueno, las últimas guías nos dicen que hay que elegir esa solución de limpieza, ya sea suero, un surfactante, un antimicrobiano, en función del estado en el que se encuentre la lesión. Y acompañando esa limpieza siempre debe de estar el desbridamiento, esa técnica que me va a ayudar, ¿no? Me va a permitir eliminar todo ese tejido desvitalizado, ese detritus, esos cuerpos extraños que haya sobre la herida para mantener, ¿no?, ese estado de limpieza en la lesión. Pero es que además muchas veces este propio desbridamiento nos va a permitir ver la herida que tenemos ante nuestros ojos. Muchas veces todo el detritus que presenta la herida cubre realmente la herida, ¿vale? Necesitamos ponerla a plano y esto lo vamos a conseguir también con ese desbridamiento. Posiblemente haya una tunelización que si yo no desbrido no vea,
entre otros ejemplos. Como sabéis, hay muchos tipos de desbridamiento. Aquí veis cortante, autolítico, enzimático, quirúrgico, larval, osmótico, electrostático, mecánico. No sé si conocéis todos, alguno que no conozcáis. Simplemente comentaros que yo utilice un tipo de desbridamiento no quita que utilice otro, ¿vale? Muchas veces podemos utilizarlos de forma conjunta y así potenciar su efecto. Y entre los que no sueléis conocer alguno está el larval, el osmótico o el electrostático, ¿vale? Muchas veces os sorprendéis cuando luego os explico el electrostático porque es como el más novedoso y finalmente, ¿no? Mucha gente de la que piensa no conocerlo lo ha incluso utilizado. Pero antes de ir a ese punto, me gustaría lanzar la última pregunta interactiva y es cuando vosotros tenéis una herida delante de vosotros que vais a tratar y consideráis, ¿no? Aquí debo desbridarlo porque realmente todas las heridas donde no haya una contraindicación hay que desbridarlas. ¿Cuál es la barrera que principalmente encontráis a la hora de ejercer ese desbridamiento? ¿Vale? En este caso es una pregunta donde tenéis que escribir con una sola palabra aquella barrera que más soláis encontrar. Ana, cuando puedas. Está lanzada. Pues de momento tenemos biofilm y dolor. Vale. Damos unos segunditos más. Venga, animaros. Que de aquí podemos sacar conclusiones muy chulas. Sí, sí, sí. También tenemos necrosis, conocimiento, sangrado, tejido esfacelar, adherencia, usuario. Perfecto. Al final unas están relacionadas con otras, ¿no? Me imagino que cuando decís adherencia o decís usuario, muchas veces es por incluso el miedo al dolor, ¿no? A esa persona. Y al final suelen ser las que más encontramos. Ese dolor, muchas veces la falta de tiempo, muchas veces también el tema de es que es un paciente que está en su domicilio y me da más miedo hacerlo, ¿no? Que si él estuviera en mi consulta o en un hospital. Suelen repetirse, ¿vale? Pero recordar, el desbridamiento debe acompañar siempre a la limpieza y a no ser que sea una de las causas donde no está recomendado, como puede ser una herida arterial, por ejemplo, ¿no? O un paciente con un alto riesgo de sangrado, deberíamos de realizarlo. ¿Finalizamos, Ana? ¿Alguna nueva? Listo. Nada, también ha salido usuario, tiempo, que lo has comentado también. Ahí lo Perfecto. tenemos. Pues vamos a hablar del desbridamiento electrostático. Como os comentaba, muchas veces nos indicáis que no lo conocéis y os sorprende ver que realmente lo habéis utilizado. ¿En qué consiste este desbridamiento? Está llevado a cabo por unas fibras de poliacrilato de amonio, las cuales tienen una alta densidad de descargas negativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo ese esfacelo, fibrina, bacterias, tiene una alta densidad de cargas positivas, de tal forma que cuando estas fibras entran en contacto con todo este tejido cargado de forma positiva, hay una atracción electrostática y se llevan consigo todo ese tejido muerto, todas esas bacterias o todo ese tejido realmente desvitalizado en su conjunto. Actúan como si dijéramos como un imán, ¿vale? Se lo llevan y lo retiran. ¿Qué otros potenciales o qué otros beneficios nos va a aportar estas fibras? Bueno, por una parte también tienen un núcleo actílico que le va a aportar resistencia de tal forma que cuando yo retiro las fibras de la herida no me va a dejar ningún resto, no se va a partir, va a salir en monobloque. Van a conseguir realizar un desbridamiento que es continuo, es decir, entre cura y cura que vosotros hacéis, donde aplicamos un desbridamiento con cureta o bisturí, entre cura y cura, donde aplicamos el desbridamiento cortante, las fibras siguen desbridando por vosotros y además se hacen un desbridamiento selectivo. Se llevan todo ese tejido desvitalizado, pero se respeta el tejido neoformado, el tejido sano.
Además, tienen capacidad de absorción y retención del exudado de forma vertical. Cuando entran en contacto con el exudado, lo absorben, gelifican y lo retienen, evitando así esa maceración de la piel perilesional. Y tienen también capacidad bacteriostática y hemostática. ¿Y dónde podemos encontrar estas fibras? Porque os decía antes que muchos de vosotros seguramente hayáis realizado este desbridamiento, porque están presentes en la gama de productos Urgoclean, Urgoclean Plata y Urgostar Plus. Y ahí puedes ver en esa foto, en esa lesión, cómo el apósito, cuando yo lo retiro, se lleva todo ese tejido desvitalizado de la lesión. Y ya tenemos esta otra cocina, una cocina limpia donde a mí me daría gusto, ¿no? Cocinar, incluso disfrutar de lo que hubiera cocinado aquí. Creo que hay diferencia, ¿no?, con la que hemos visto al inicio. Vale, con esto terminamos esa primera letra, esa limpieza y desbridamiento, y vamos a ir ahora a hablar del exudado. Y el exudado, como sabéis, es ese líquido de consistencia acuosa que puede variar en composición, densidad y color en función de la etiología de la herida y que aparece de forma fisiológica una vez se rompe esa integridad cutánea, ¿no?, por la permeabilidad vascular. Siempre vamos a necesitar hacer una gestión del exudado para conseguir la cantidad de exudado óptimo. Aquí a mí me gusta hacer la similitud con una planta. Cada planta tiene su cantidad de agua precisa en el riego. Si yo riego mi planta con la cantidad de agua adecuada, mi planta va a vivir feliz. Si yo no la riego, se va a secar y va a morir. Si me paso de agua, se va a encharcar y va a morir ahogada, ¿no? Lo mismo ocurre con el exudado. Al final es un fluido fisiológico que debemos controlar para que no esté en exceso, pero que en cierta parte no es fisiológico, perdón, y es necesario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando abordamos el problema del exudado nos centramos en la absorción del mismo. Me gusta hacer el símil en este caso, soy muy de símiles, como veis, me gusta hacer el símil con una tubería rota. Si a mí en el techo se me ha roto una tubería, va a producir una gotera. Si yo me centro simplemente en colocar un cubo para que recoja el agua que cae de mi techo, cuando se llena el cubo lo vacío, lo vuelvo a colocar, puedo estar vaciando y colocando cubos eternamente, ¿no? No estoy solucionando el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arreglar esa tubería dañada. Lo mismo ocurre con el exudado. No voy a solucionar el problema porque utilice el mejor absorbente del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Tratar la causa que me está llevando a ese aumento en el nivel de exudado. ¿Cuáles suelen ser las causas? Muchas veces una infección, ¿vale? En una herida va a aumentar el nivel de exudado. La inflamación, como hemos visto, va a hacer que la herida sea más exudativa por esa vasodilatación, o incluso alguna etiología como puede ser la enfermedad venosa crónica. Una úlcera venosa siempre suele ser más exudativa que una úlcera arterial, ¿vale? Entonces, recordad, no nos centremos solo en absorber, sino en tratar la causa que me está generando ese mayor nivel de exudado. Y vamos a ir al bloque de la infección. Veo que hay gente que se ha incorporado más tarde. Simplemente recordaros que cualquier duda o pregunta que surja, os animamos y os pedimos encarecidamente que la lancéis a través del apartado de preguntas y respuestas, esa PIR con un signo de interrogación que vais a ver en la parte de arriba de la pantalla. Vale, vamos a continuar, como comentábamos, con la infección. Y antes de entrar al tratamiento de la infección, es importante recordar cómo realizar el diagnóstico de esta infección. El diagnóstico debe ser meramente clínico. Vamos a buscar la presencia o ausencia de esos signos clínicos de infección. No hay que hacer un cultivo de forma sistemática. Y cómo va a ir evolucionando, ¿no? ¿Por qué pasos va a pasar toda herida desde su origen donde está contaminada? Porque como ya hemos dicho, no hay herida limpia, todas las heridas tienen productos de desecho que van a hacer que esa herida se encuentre contaminada hasta que llega, sí, las que llegan a una infección sistémica. Pues esas heridas que están contaminadas tienen esa presencia de microorganismos que no se están reproduciendo, que no están causando ningún daño, están ahí y no pasa nada. El momento en el que estos microorganismos empiezan a multiplicarse, pero sin causar ningún daño, sin ser ninguna amenaza al proceso de cicatrización, y es cuando nos encontramos en esa fase de colonización. En el momento que esta multiplicación ya empieza a ser un problema, ya hay una amenaza, ¿no?, ya está afectando, empiezan a aparecer esos signos clínicos de infección para darnos a la alarma, ¿no?, avisarnos de que esa situación se complica. Y es cuando entramos en una fase de infección local sutil.
lo que antes se llamaba colonización crítica, que a lo mejor les suena. Se ha cambiado hace poquito, pero era ese momento de colonización crítica. De esta forma vamos a ver esa infección local dividida en sutil, ese origen, ¿no? Y esa aparición de los primeros signos clínicos de infección, como puede ser una hipergranulación, una decoloración del tejido de granulación, entre otros, o una infección local clásica, ese dolor, calor, rubor, tumor, pérdida funcional, que todos tenemos claro desde que estudiamos enfermería, ¿no? Una vez que seguimos avanzando en esa virulencia o ese número de gérmenes, vamos a ir a una infección extendida y finalmente a una infección sistémica. ¿Y qué debemos tener también en cuenta? Que a partir de que una herida se encuentre en esa fase de infección local sutil, es decir, en el momento que empieza a ser una amenaza para ese proceso de cicatrización, vamos a ver que hay presencia de biopelícula o biofilm, ¿vale? Este dato es importante recordarle. Luego vamos a volver a ello. ¿Y debemos actuar igual en todas las fases o en todos estos escalones de evolución? No. Lo que nos dice la bibliografía es que en las dos primeras fases, contaminación, colonización, donde todavía no hay un problema, ¿no? asociado, no hay un riesgo, debemos realizar una vigilancia exhaustiva para evitar que la situación vaya a más. En el momento que yo llego a esa fase de infección local sutil, ya tengo que intervenir. ¿Y cómo intervengo? En el caso de encontrarnos con una herida con una infección local, ya sea sutil o clásica, debemos aplicar un tratamiento antimicrobiano y además a aquellos pacientes complejos o inmunodeprimidos les vamos a añadir un antibiótico sistémico, no tópico. En el caso de una infección extendida o sistémica, a todos los pacientes desde un inicio les pondremos un tratamiento antimicrobiano más un antibiótico sistémico. A modo recordatorio, algunos signos clínicos que vamos a ver en cada etapa. En el caso de infección sutil, ya hemos dicho, ¿no? Esa decoloración del tejido de granulación, ese tejido de granulación rojo Ferrari que palidece, ¿no? A rosa pálido, se aclara. Esa hipergranulación, tejido friable, ese aumento de exudado o ese esfacelo que cada vez va a más, ¿no? O que retiro y automáticamente vuelve a aparecer. Infección clásica, eritema, edema, exudado purulento, aumento de temperatura o dolor. Y dentro de una infección extendida vamos a encontrar esa extensión del eritema más allá de los 2 centímetros del borde de la lesión, la linfagitis, la fiebre o pirexia o el malestar general. Y hablando del biofilm, ya lo hemos nombrado, ¿no? Que empieza en esa fase de infección local sutil, que son esas bacterias sésiles que se agrupan formando una colonia madura y se sobreprotegen con una carcasa mucopolisacárida de cualquier amenaza externa. ¿Qué entendemos por amenaza externa? Un tratamiento antibiótico, un tratamiento antimicrobiano o incluso nuestro propio sistema inmunológico. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que este biofilm es maduro, empieza a diseminar y empieza a proliferar, ¿no? A expandirse. Cuando nosotros hablamos del abordaje del biofilm, es tan importante su tratamiento como su prevención. ¿Qué quiero decir? Cuando yo trato el biofilm, lo primero que tengo que hacer es romper esa carcasa mucopolisacárida para poder atacar esas bacterias que lo forman. Pero si yo no hago nada más, el biofilm maduro que yo he atacado en tan solo 24 horas vuelve a ser un biofilm maduro, ¿vale? Tiene esa capacidad de reproducción. De tal forma que debo de evitar que eso suceda. ¿Y cómo puedo controlar ese acto, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir ese biofilm maduro de nuevo? Manteniendo la herida limpia de forma continua, ¿vale? Aquí es donde entra en importancia de nuevo esa técnica de limpieza y desbridamiento. Además, comentaros, muchas veces os preguntamos, ¿no? ¿Cómo sabemos que una herida tiene biofilm? Nos vamos a buscar muchas veces esa gelatina que hay sobre el lecho de la herida. Comentaros que eso aparece cuando el biofilm lleva ahí un tiempo sin tocarse, pero es que el biofilm puede estar en capas subcutáneas, ¿vale? Y ahí a día de hoy todavía no podemos verlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a partir de esa fase de infección local sutil ya hay presencia de biofilm. Se hablaba antes de aproximadamente un 80% de las heridas crónicas, ya se habla del 100%, incluso un 6-10% de las heridas agudas, ¿vale? Entonces tengamos este dato en cuenta. Y tener en cuenta también que cuando tenemos una herida con una infección local, dentro de esa herida, dentro de ese problema, va a haber siempre 4 elementos que nos van a formar un círculo vicioso, el círculo vicioso de la infección. ¿Cuáles son estos elementos? Todo ese tejido desvitalizado, los microbios que están dando origen, ¿no? a esa infección, el biofilm que ya hemos comentado y los picos de exudado.
¿Qué es lo que ocurre? Que si yo actúo solamente sobre uno de estos elementos, automáticamente me va a llevar al otro, ¿no? Porque ese tejido desvitalizado es un caldo de cultivo ideal para esos microbios que van a proliferar, se van a sobreproteger formando biofilm, va a aumentar el nivel de exudado, pero es que además este nivel de exudado es también un caldo de cultivo, ¿vale? Hay una interrelación de estos 4 elementos, de tal forma que si yo quiero erradicar ese proceso de infección, ese círculo vicioso, tengo que actuar sobre estos 4 elementos a la vez. Y aquí es donde desde Urgomedical tenemos una solución que aportaros, que es Urgoclean Plata, es el apósito desbridante con plata. ¿Qué es lo que tiene realmente Urgoclean Plata? 2 tecnologías exclusivas. Por una parte, la tecnología TLCAG, que le va a dar ese efecto, ¿no?, antimicrobiano de amplio espectro y una rápida acción en 24 horas, y que gracias a esa tecnología TLC, que está presente en la mayoría de los apósitos de Urgomedical, va a proporcionarnos una retirada traumática indolora, además de una proliferación natural de fibroblastos. Pero a esta tecnología le vamos a añadir unas fibras de poliacreato de amonio que nos van a realizar ese desbridamiento electrostático del que hablábamos antes. Nos va a limpiar y desbridar la herida de forma continua y selectiva y nos va a ayudar un poquito con esa absorción y retención del exudado. Si yo combino estas 2 tecnologías, esta TLCAG y estas fibras de poliacrilato de amonio, voy a poder atacar ese biofilm. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, las fibras cuando entran en contacto con el exudado lo absorben, gelifican y al expandirse van a romper de forma mecánica esa carcasa, permitiendo que la TLCAG entre y mate esas bacterias. Pero además, como está manteniendo esa limpieza sobre la lesión, está previniendo que ese biofilm vuelva a aparecer. ¿Dónde estaría entonces indicado? En toda herida infectada, ya sea plana o cavitada, lo vamos a ver luego, es un apósito que se puede o se debe recortar, y ya tenga o no tenga fibrina o esfacelo, ya que tiene ese carácter de desbridamiento. Y nos habréis oído muchas veces y nos seguiréis oyendo diciendo que en Urgomédica la evidencia científica es una pieza clave y cualquier mensaje que damos de cualquiera de los productos tiene detrás evidencia científica que lo avala. No puedo pararme aquí hoy, pero simplemente mostraros la pirámide de la evidencia de Urgoclean Plata. Veis la diferente la cantidad de estudios, ¿no?, que tiene para demostrar cada uno de los argumentos que defendemos del producto. ¿Y cómo debo de usar Urgoclean Plata o cómo debo de usar cualquier apósito de plata en general? Bueno, pues el Grupo Internacional de Abordaje de Heridas Infectadas lo que nos dice es que una vez que yo diagnostico clínicamente esa infección en mi herida y comienzo a utilizar un apósito de plata, a las 2 semanas o 14 días tengo que valorar cómo está mi herida. Y aquí voy a encontrar 3 posibles escenarios. El primero, esa herida que ha mejorado y además ya no hay signos clínicos de infección. ¿Necesito plata ahí? No, ese objetivo ya está conseguido. Quito la plata y cambio otro tipo de apósito que me ayuda a cerrar la herida. Segundo escenario, la herida que ha mejorado pero sigue teniendo todavía algún signo clínico de infección. ¿Qué debo hacer aquí? Mantener el apósito de plata. Está siendo efectivo, pero no le ha dado tiempo a erradicar ese proceso infeccioso. Y vuelvo a hacer una evaluación. Y a lo mejor en esta nueva evaluación vuelvo a estar en la misma situación. Ha mejorado respecto a la vez anterior, pero sigue habiendo algún signo clínico de infección. Mantengo, ¿vale? Quitémonos la idea que hemos tenido durante mucho tiempo de si en 2 semanas no he curado la infección, quito la plata. No, ¿vale? Podemos mantenerlo o debemos mantenerlo durante más tiempo siempre que la herida esté mejorando y tenga todavía algún signo clínico de infección, ¿vale? No, nos lo está diciendo el Grupo Internacional de Abordaje de Heridas Infectadas. Y la tercera situación, esa herida que haya o no haya signos clínicos de infección es que no ha mejorado o incluso ha ido a peor. ¿Vale? En ese caso, paro el tratamiento con plata, hago una evaluación completa del paciente, veo si hay algo que se me está escapando y aquí hago un cultivo. Voy a ver si hay alguna cepa presente que realmente necesite ese tratamiento antibiótico. Con esto terminamos la I de la infección y vamos hacia el último punto de ese tratamiento local y es la P de promoción de la cicatrización. Ya hemos hablado de ese proceso de cicatrización estancado que presentan los pacientes con un plus. Recordar esas características que presenta en sí la persona y que van a hacer que tenga un proceso de cicatrización complicado o alterado. Y aquí decíamos, ¿no?, que era debido a un exceso de metaloproteasas, que es algo intrínseco. ¿Hay alguna forma de que yo pueda controlar este problema? Sí.
¿vale? Podemos utilizar productos que me ayudan a reducir ese nivel de metaloproteasas. Y aquí es donde entra en juego la tecnología TLC-NOS o la gama de productos Urgostar, que seguramente así muchos de vosotros lo conozcáis. De nuevo, una doble tecnología, en este caso la TLC, que nos va a dar esa retirada traumática, laguna en ambiente húmedo y la proliferación natural de fibroblastos, cierto carácter cicatrizante, como hemos comentado, al que se le añade la tecnología NOS, que es esa tecnología que nos va a ayudar a reducir el exceso de metaloproteasas para disminuir el tiempo de cicatrización. En este caso, dentro de esa gama vamos a nombrar Urgostar Plus Pad, porque aparte de esa TLC-NOS que nos ayuda a disminuir el tiempo de cicatrización, tiene las fibras de poliacrilato de amonio, las mismas fibras que tenía Urgoclean Plata. Podríamos decir así que es un apósito desbridante que acelera la cicatrización, ¿vale? Y aquí me voy a parar un segundo simplemente para hacer un comentario, porque muchas veces nos preguntáis, estoy tratando esta herida con mi Urgoclean Plata, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Tiene signos clínicos de infección? No, pero me limpia bien. La misma limpieza que hace Urgoclean Plata la hace Urgostar Plus, ¿vale? Entonces, cuando no hay infección ya, deberíamos de quitar el apósito de plata y pasar a Urgostar Plus, PAT, ¿vale? La limpieza que os va a hacer un apósito es exactamente igual que la que os hace el otro. Indicaciones entonces, toda herida no infectada, ya sea plana o cavitada, porque se puede o se debe recortar, igual que Urgoclean Plata, tenga o no ese espacelo, esa fibrina, ya que estas fibras me van a ayudar en ese desbridamiento, es decir, en fases de inflamación, granulación o epitelización. Tenéis aquí algunos ejemplos de esas lesiones. Y de nuevo, pirámide de la evidencia de este producto, de la gama de productos Urgostar, comentaros que es el producto con mayor nivel de evidencia del mercado. Veis estudios de alta calidad, además de una publicación en la revista The Lancet y recomendaciones por guías internacionales como la guía NICE o el Grupo Internacional de Pie Diabético. Y hablando ahora de los dos productos, el modo de uso, ¿no?, de estas fibras de poliacrilato de amonio o de Urgoclean para aquellos que lo tengáis disponible, es lo primero la limpieza. Es un producto que me realiza ese desbridamiento continuo, pero aún así la herida, como ya hemos comentado, hay que limpiarla antes, ¿vale? Limpiamos la herida y luego ya colocamos estas fibras, este apósito, para que nos ayude a mantener esa herida limpia. Necesitan también cierto grado de humedad. Es decir, la herida que tenga exudado, un poquito exudado que tenga, ya va a activar esta tecnología al absorberlo, pero si es una herida seca, necesitaré añadir una o dos gotitas de hidrogel y luego ya colocar el apósito. Como hemos comentado, son apósitos que se pueden o se deben recortar. Cuando tengo una herida superficial, simplemente lo coloco encima del lecho, pero cuando tengo una herida cavitada o de difícil localización, necesito recortar el apósito para asegurar ese contacto directo de la base del apósito con el lecho de la herida, ¿vale? De esta forma va a poder ejecutar su función. ¿Y cómo puedo saber que tengo una buena experiencia? ¿Vale? Muchas veces queremos precipitarnos y esperar que yo ponga un apósito con TLC-NOS, un apósito de Urgostar, y en unas horas tenga el resultado maravilloso, ¿vale? Dependiendo de cuándo lo utilice, qué tipo de paciente, qué tipo de etiología tenga, va a tardar un poquito más, un poquito menos. Recordad que ese exceso de metaloproteasas va a depender de la propia persona en sí o de la etiología de la herida, pero sí que es verdad que cuanto antes actuemos, antes equilibremos esas metaloproteasas, menos vamos a tardar en ver ese beneficio, ¿vale? Pero tengamos paciencia, no nos precipitemos, que el apósito actúa, pero necesita su tiempo. Muchas veces también vamos a poder observar un exudado marrón, ¿no?, más denso, y podemos pensar que algo va mal. Al revés, es una muy buena señal del proceso de cicatrización. También a veces nos ha pasado que al retirar el apósito nos parece, ¿no?, que la herida es más grande y también nos asustamos, pensamos que algo ha ido mal, y todo lo contrario. En este caso, ese desbridamiento selectivo lo que ha retirado es tejido muerto no viable que había en la periferia, en esos bordes, ¿no?, de la lesión, y yo tengo que acondicionar esos bordes si quiero cicatrizar esa lesión, ¿vale? Entonces lo que ha hecho es eliminar todo ese tejido no viable. Y por último, si necesitamos ayuda para esa gestión del exudado, ¿vale? Si tenemos una herida muy exudativa donde yo necesito un mayor o un mejor drenaje del exudado hacia el apósito secundario, puedo ayudarme de la realización de cortes, bien en forma de cruz, como veis en pantalla, líneas, haciendo un cono con el agujerito, lo que en cada caso consideréis más adecuado, pero os puede ayudar a facilitar el drenaje hacia el apósito secundario, ¿vale? En general, muchas veces también nos consultáis sobre el cambio de apósitos.
el cambio de apósito siempre va a ser en función de la evolución de la herida, en función del nivel de exudado. Cuando el apósito se satura, nos está diciendo que hay que cambiarlo, pero podemos mantenerlo siempre y cuando sea posible por esa evolución hasta un máximo de 7 días. Y con esto hemos terminado ese abordaje local de las heridas. Pero como decíamos, es tan importante ese tratamiento local como ese tratamiento etiológico. Tenemos que hacer un tratamiento integral. Vamos a ver de forma breve ese tratamiento etiológico de las lesiones. Y para ello vamos a describir 3 casos. En el primer caso tenemos una paciente con una hipertensión venosa, cuya lesión más frecuente va a ser esa úlcera venosa en la pierna, y el tratamiento etiológico será la terapia compresiva. Si hablamos de un paciente inmovilizado, la lesión más frecuente es la lesión por presión, cuyo tratamiento etiológico va a ser el alivio de presiones, bien sea por un colchón antiescaras, una protección local o un ácido graso hiperoxigenado. Y si tenemos el caso de una diabetes, la lesión más frecuente es una úlcera de pie diabético y el tratamiento etiológico, el control vascular, asegurar, ¿no?, ese aporte vascular, el control metabólico y las descargas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la hipertensión venosa. ¿Y por qué? Lo primero, para concienciarnos de que es muy prevalente. De hecho, es la segunda enfermedad más prevalente a nivel mundial después de las caries. Y es que actualmente se data en 15 millones de personas con enfermedad venosa crónica. ¿Y qué es realmente? Vamos a recordar que es esa incapacidad de las venas para realizar un adecuado retorno de la sangre al corazón, bien sea porque esas válvulas no terminan de cerrar, bien sea porque la bomba muscular de la pantorrilla no ejerce bien esa presión, ¿no?, que me ayuda a empujar la sangre hacia arriba, o por un efecto taponamiento, un trombo, que va a hacer que parte de la sangre vuelva hacia abajo, se quede acumulada en la parte inferior de la pierna, me va a crear una hipertensión venosa, hipertensión capilar, toda esa extravasación que me da lugar al edema, cambios tróficos, ¿no?, en la piel y como estado final esa úlcera venosa. Y comentaros que entre el 75 y el 80% de las heridas que presentan vuestros pacientes en las piernas son de etiología venosa, es decir, heridas que debemos tratar con ese tratamiento de terapia compresiva que hemos comentado ya. Y para realizar un buen tratamiento etiológico de este tipo de lesiones, de estas úlceras venosas en pierna, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico. Como hemos comentado, no curamos heridas, curamos personas que tienen una herida. Y por ello lo primero a analizar son los antecedentes del paciente. Vamos a realizar un buen examen, ¿no?, de esa historia clínica del paciente. Vamos a ver la edad, vamos a ver si es mujer, si ha tenido embarazo, si tiene antecedentes personales, ¿no?, que nos van a llevar a una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de lesiones. Una vez vista la persona, vamos a examinar la pierna, vamos a ver si tiene edema, si tiene varices, telangiectasias, ese ennegrecimiento, una lipodermatosclerosis, ¿no?, que también me van a orientar hacia esa patología. Y vamos a ver la úlcera, cómo son esos bordes, si exuda, si no exuda. Pero ¿cuál es el gol estándar o la técnica, ¿no?, ideal que nos va a permitir descartar a un 98% que estoy ante una patología arterial? Es la palpación de pulsos distales, pulso pedio y pulso tibial posterior. ¿Qué nos dicen la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular o el capítulo de Infología y Flebología dentro de su protocolo y de donde está, ¿no?, esta imagen que veis en pantalla? Que si yo palpo al menos uno de estos dos pulsos, estoy descartando al 98% que estoy ante una patología arterial, por lo que trataré esta lesión como una úlcera venosa. Siempre que yo no palpe pulsos o estos pulsos sean débiles, ¿no?, vamos a realizar un índice tobillo-brazo y en función del valor vamos a ver cómo tratar realmente esa lesión. Úlceras por debajo de 0,6 vamos a tratarlas como una úlcera arterial, vamos a tener que derivar al servicio especializado. Úlceras entre 0,6 y 0,79 es una úlcera venosa con componente arterial. Puedo comprimir, no es que pueda, es que debo, pero con una presión reducida de 20 milímetros de mercurio. Úlceras entre 0,8 con un ITB entre 0,8 y 1,3 es una úlcera puramente venosa, debo comprimir con una presión fuerte de 40 milímetros de mercurio y cuando tengo un valor superior a 1,3 también deberé derivar al servicio especialista para que lleguen realmente a un mejor diagnóstico y tratamiento a través de otras técnicas adicionales como puede ser un ecodoppler. Y a la hora de comprimir, todos los sistemas de compresión son iguales.
No, ¿vale? Vamos a encontrar vendajes inelásticos, también llamados de corta tracción, que son vendajes que hacen una alta presión cuando el paciente está en actividad, en movimiento, pero una baja presión cuando están en reposo. Si vemos los vendajes elásticos, hacen una presión mantenida o constante independientemente de la actividad que haga el paciente. Siempre es la misma presión y esto va a hacer que sea un poco confortable. Y por último vamos a ver los vendajes multicomponente, que son los que tienen tanto el componente elástico como el inelástico y aprovechan, como si dijésemos, el beneficio de ambos componentes. Van a hacer una presión alta, ¿no?, cuando el paciente está en actividad, en movimiento, pero también una presión óptima cuando el paciente está en reposo. Pero como veis, baja la intensidad de esa presión, lo que mejora esa confortabilidad, esa adherencia de nuestros pacientes. ¿Y qué podemos ver o dónde podemos encontrar ese vendaje multicomponente? En dos de los productos de Urgomedical, que es Urgoca2 o el novedoso Urgoca1. ¿Y qué es lo que nos recomienda la evidencia? ¿Vale? Pues tanto guías nacionales como internacionales, como la IUMA, la Cochrane, la CUNUEI, la GNAUP o la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas, lo que nos dicen es que el vendaje multicomponente debe ser la terapia de elección para el tratamiento de estas lesiones venosas en pierna. Y ya para ir finalizando, recordar que el que determina realmente el tratamiento de cualquier herida es la propia persona que tiene la herida, ¿vale? Vamos a recordar que hay ciertas personas que tienen un proceso de cicatrización ya más complejo, alterado, que son esos pacientes con un plus. Y para recordar, ¿no?, resumir cómo ir encaminándonos en ese tratamiento, vamos a valorar de forma integral ese paciente y vamos a distinguir entre si es un paciente sin comorbilidades, Carlos, ese chico joven sin patologías que cicatrizaba en 3 semanas, o un paciente con comorbilidades, este paciente con un plus. Si estamos ante un paciente con un plus, vamos a tener por una parte ese tratamiento local, donde la limpieza y el tratamiento del exudado va a estar siempre. Lo que nos tenemos que preguntar es si hay o no hay infección. Si hay infección, necesito un tratamiento antimicrobiano, como hemos dicho, o antibiótico en casos más avanzados. Aquí es donde juega un papel importante Urgoclin Plata. Si no hay infección, necesito promocionar esa cicatrización. Y aquí es donde entra en juego la gama de productos Urgostar para ayudarnos a disminuir ese exceso de metaloproteasas. Y a nivel del tratamiento etiológico, siempre que hablamos de una úlcera venosa, el tratamiento etiológico es la terapia compresiva, Urgoca2 y Urgoca1. Si hablamos de una lesión por presión, el alivio de presiones. Y si hablamos de una úlcera de pie diabético, el control de la glucemia, el control vascular y las descargas como tratamiento etiológico. De esta forma, con este algoritmo, vamos a conseguir esos 3 objetivos generales que hemos visto al principio. Vamos a cerrar las heridas en un tiempo más reducido, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y vamos a realizar tratamientos costo efectivos. Pero recordar, siempre es la evidencia científica lo que debe guiar nuestra práctica clínica habitual, ¿vale? Es lo que nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas con la confianza de saber que lo que estamos haciendo es lo que queda recogido a través de la evidencia. Y ideas clave para resumir todo lo que hemos visto hoy. Es necesario realizar un abordaje integral del paciente, empezando por una valoración integral para llevar a ese tratamiento integral. El acrónimo PIEL nos va a ayudar a realizar una cura local eficaz, a recordar esos 4 pasos que debo realizar. No hay herida limpia, todas las heridas están sucias y es necesario realizar esa limpieza de forma continua. Ese paciente con un plus es el paciente que va a tener un proceso de cicatrización alterado debido a ese exceso de metaloproteasas. Debo corregir ese exceso para poder avanzar en la cicatrización. La tecnología TLC-NOS es esa que nos va a ayudar a controlar ese exceso, ¿no?, para poder cerrar las heridas en un menor tiempo, y cuanto antes la aplique, mejor será el beneficio o antes conseguiré ver ese beneficio. Y la terapia compresiva multicomponente debe ser el tratamiento de elección para las úlceras venosas en pierna. Vamos a terminar ahora con las dudas que hayan surgido, pero siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras y os voy a mostrar brevemente un caso clínico. En este caso tenemos una paciente de 85 años, ya simplemente por eso paciente con un plus, donde además vemos otros antecedentes como una insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda, edema o movilidad reducida. Esta paciente presentó una herida en miembro inferior izquierdo de 1 año y medio de evolución con un tamaño aproximado de 4 por 6.
Tenía abundante tejido fibrinótico, muy adherido al lecho, con piel perilesional irritada, signos claros de infección y un ITB de 0,7. Estaríamos ante una úlcera venosa, bueno, úlcera mixta, perdón, una úlcera venosa con componente arterial. ¿Cómo se trató? ¿Cómo María Ángeles Alvarado trató esta lesión? Al tener signos clínicos de infección, como tratamiento local utilizó Urgoclin Plata, como tratamiento etiológico Urgoca-2 Lite, que es ese vendaje o ese sistema multicomponente de 20 milímetros de mercurio para esas úlceras mal llamadas mixtas. Una vez que desaparecieron los signos clínicos de infección, a las 2 semanas cambió Urgoclin Plata por Urgostar Plus Pad, ¿vale? Que como decíamos va a seguir limpiando y desbridando la herida, pero en este caso promocionando el cierre, ya que no hay infección, manteniendo el vendaje multicomponente Urgoca-2 Lite y añadiendo además al mes la aplicación de Corpitol como ácido graso hiperoxigenado en formato leche emulsión, no recuerdo bien cuál puso para mejorar toda esa piel perilesional. ¿Qué podemos ver? Que en 2 meses de tratamiento María Ángeles consiguió el cierre completo de esta lesión. Y aquí tenéis el caso completo. Y ya finalizo yo por ahora. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que queráis que resolvamos. Ana. Pues sí, hemos tenido varias preguntas. Si quieres, te lanzo 2 o 3 porque nos quedamos sin tiempo y el resto las resolveremos vía email, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede dejar los apósitos de Urgo? Vale, la hemos respondido ya, os lo recuerdo muy, muy rápido. Siempre vamos a cambiarlos en función del nivel de exudado de la herida, ¿vale? Cuando el apósito se satura es el momento de hacer el cambio, pero lo podemos mantener hasta un máximo de 7 días, una vez que ya la evolución nos permita ese mantenimiento. Muy bien. Y relacionado con el uso de apósitos, nos preguntan si se puede utilizar Urgostar debajo del vendaje. Sí, son tanto Urgostar como Urgoclin, como Urgoclin Plata, Urgostar Contact, ¿vale? Al final son apósitos que pueden utilizarse bajo compresión y incluso esa absorción y retención del exudado en vertical que comentábamos antes se mantiene bajo compresión, ¿vale? Son apósitos que me van a potenciar el cierre, me van a tratar esa infección acompañando a ese tratamiento etiológico que es indispensable. Se pueden utilizar sin problema. De las preguntas muy relacionadas con la compresión era si se puede comprimir aunque haya infección en la Sí. herida. Es más, no es que se pueda, es que se debe. La infección no es una contraindicación de la compresión. Simplemente hay 2 contraindicaciones, que son la enfermedad arterial periférica severa y la insuficiencia cardíaca descompensada. Todo lo que no esté ahí puede comprimirse y cuando hablamos de infección es más, es como si dijésemos una indicación más a esa terapia compresiva, siempre y cuando no nos olvidemos del tratamiento local de esa infección o sistémico, ¿vale? En el caso de ser necesario. Pero pensar que cuando yo aplico una terapia compresiva estoy mejorando el aporte vascular en la zona de la lesión, por lo que estoy facilitando la llegada de células de defensa, es decir, estoy ayudando un poquito en el abordaje de esa infección en sí. Muy bien, Bea, pues si quieres lo dejamos aquí porque ya estamos en hora, ya son las 6. Y nada, recordad que os enviaremos todas las preguntas vía email respondidas. Y muchísimas gracias, Bea. Nada, muchas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí este ratito con nosotros. Esperamos poder haberos ayudado de alguna forma y muchas gracias, Ana, por acompañarme hoy.